Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la notación de derivada de Leibniz, de la derivada de orden superior y del teorema de L'Hopital. Primero que todo, bueno, haciendo un paralelo histórico, se podría decir que Leibniz es muy importante para el desarrollo del cálculo. Trabajó paralelamente con Newton, ¿sí? Mientras uno trabajaba, digamos, en otro lugar de Europa, el otro también estaba trabajando en otro lugar de Europa, aunque ellos de alguna manera no llegaron a conocerse, tanto Leibniz como Newton, pero pues sus desarrollos en el cálculo fueron muy significativos y muy parecidos. Mientras nosotros tenemos la notación tradicional, ¿sí? De las funciones, decimos, bueno, suponemos que y es igual a x al cuadrado más 2. Esta es la notación de Newton. ¿Sí? Entonces decimos que y', es decir, su derivada, será igual a 2x. Es así como lo hemos venido trabajando y como distintos libros trabajan. En cambio, para Leibniz, bueno, entonces él también decía, bueno, yo tengo esta misma función, tengo la misma función, pero entonces la notación de derivada será la derivada de la función y con respecto a la función x. ¿Sí? Y entonces miren, esto será igual también a 2x más la derivada de 2 es una constante, 0. Entonces, esta será la notación tanto para Leibniz y esta es la notación lagrangiana y también que utilizó Newton. Entonces, estas notaciones son semejantes y es necesario conocer este apartado histórico. Bueno, aquí para calcular la segunda derivada, simplemente diríamos, bueno, dos comillas, y diríamos que esto es igual a 2. Y acá para calcular la segunda derivada, diríamos, bueno, la segunda derivada de la función y con respecto a la segunda derivada con respecto a x. ¿Sí? Y entonces esto también será igual a 2. Entonces miren, nuevamente, si lo podemos ver de otro color, entonces esto también será equivalente a esta notación de acá. Simplemente son notaciones. Y en nuestro contenido, y bueno, en todo el contenido del cálculo, es necesario conocer este tipo de notaciones. A continuación vamos a hablar de las derivadas de orden superior. Cuando hablamos de las derivadas de orden superior, entonces estamos hablando a todas las derivadas. Si lo vemos y lo continuamos mirando con la notación de Leibniz, todas las notaciones, perdón, si lo vamos a ver con la notación de Leibniz, entonces vamos a hablar todas las derivadas mayores que uno, ¿no? O bueno, si lo queremos decir mayores que uno, ¿sí? Entonces de orden superior estamos hablando de la derivada segunda, de la derivada tercera, de la derivada cuarta, ¿sí? Etcétera. Entonces, bueno, si hablo de la segunda derivada, como ya lo había mencionado, entonces estoy hablando de una segunda derivada. Si hablo de una tercera derivada, bueno, también su notación será así. Y su notación, pues más conocida por nosotros, será así.
tercera derivada. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero calcular una derivada décima, una derivada muy grande? Entonces, digamos que continuarían las comillas y sería de alguna manera un poco tedioso. Entonces, para ello, entonces vamos a poner simplemente un número, ¿sí? La derivada enésima, con respecto a la variable enésima. Y bueno, entonces acá ya también vamos a hablar de n. Bueno, si ya pasa de 3 comillas, ya entonces ya hablaría, bueno, de una derivada respecto a 4, a 5, a 6, a 7, a cualquier número de orden superior corresponda. Entonces vamos a hacer el ejercicio y pues vamos a calcular diferentes tipos de segundas o terceras derivadas para las siguientes funciones. Entonces, bueno, si yo tengo la función f de x, ¿sí? Que esta es otra notación similar y que es equivalente a decir y de la función 3x al cuadrado más 5x. Entonces, miren, su segunda derivada, entonces será igual. Entonces, primero calculo la primera derivada. Entonces, calculémosla con la notación de Leibniz. Será igual a lo que ya hemos venido trabajando, ¿no? A 6x más 5. Y bueno, como me piden la segunda derivada, entonces voy a calcular su segunda derivada, que simplemente es derivar esta función con respecto a x. Entonces es derivar esta función, entonces será igual a 6. Entonces no hay ningún tipo de problemas, aunque hay funciones particulares. Por ejemplo, si yo tengo la función, tiene un tipo de tratamiento un poco especial. Yo tengo la función y igual a e a la x al cuadrado más 1, supongamos. Entonces yo voy a calcular su segunda derivada. En este caso, miren, para calcular la primera derivada simplemente derivo lo que está en la potencia. En este caso será x, 2x, por la misma función. En este caso será x al cuadrado más 1. Más 1. Y esto será la primera derivada. Si yo quiero calcular la segunda derivada de esta función, ¿sí? Si yo quiero calcular segunda derivada de la función mencionada anteriormente, entonces miren, simplemente derivo este resultado que tengo aquí. ¿Sí? Como miramos aquí, esto es un producto de funciones y entonces la derivada de un producto es igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. En este caso entonces la derivada de la primera será 2 por e a la x cuadrado más 1 más la derivada de esta función que será 2x e a la x cuadrado más 1
por la primera sin derivar. En este caso será 2x. Entonces esto será igual a 2e a la x más 1 más 4x al cuadrado. Multiplique este término con este término de aquí por e a la x cuadrado más 1. Bueno, ahí también podríamos simplificar el e a la x más 1, pero entonces este sería un ejemplo de una derivada de orden superior. Es decir, cuando yo hablo de una derivada de orden superior, estoy hablando de una segunda derivada a partir de esa, una tercera, una cuarta, una quinta. Entonces hay algunos ejercicios para que ustedes se practiquen en el cálculo de estas derivadas de orden superior. Bueno, si queremos calcular otra derivada, entonces digamos que tengo la función y igual logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces calculemos la derivada. Entonces, bueno, en este caso ya no voy a utilizar la notación de Leibniz. Y entonces, miren, el logaritmo natural simplemente me dice que es igual a la derivada de la función interna, que en este caso es 12x, sobre la misma función sin derivar, la función interna. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo quiero calcular la segunda derivada, de este caso, miren, simplemente simplifico. ¿Sí? Esto es igual a tener 2 sobre x. Y entonces ustedes ya saben cuál es la derivada de 1 sobre x. Entonces es menos 2 sobre x al cuadrado. Y así, de esta manera, bueno, estamos calculando derivadas de un orden superior. Bueno, si yo quiero calcular una tercera derivada, entonces será igual a, bueno, aquí no, aquí. Entonces si yo quiero calcular una tercera derivada, entonces esto será igual a 2. Esto es como si yo tuviera, bueno, 2x a la menos 2, ¿no? Menos 2x a la menos 2. Entonces, miren, bajaría todo esto aquí, entonces me quedaría 4x a la menos 3, o esto que es igual a tener 4x, 4 sobre x a la 3, ¿sí? Como ustedes quieran verlo. Entonces, esta sería la temática para calcular, o bueno, esta sería la fórmula para calcular derivadas de orden superior. Bueno, pero entonces hay que notar algo. Todas estas derivadas, miren, todas estas derivadas que hemos venido haciendo, que hemos venido realizando, tienen una particularidad. Todas estas, miren, y está despejada, ¿sí? Y es igual a tal cosa, miren, y es igual a esto de aquí, y es igual a lo de acá, miren, y es igual al logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces, miren, cuando una ecuación no está despejada, es decir, bueno, yo tengo la ecuación x al cuadrado más xy, y esto igual a y cuadrado. Miren, como tal no está despejado
solo en términos de x, miren, porque acá hay una y, acá hay una y al cuadrado, está unido, no está la y solita como hemos trabajado todas este tipo de derivadas y las funciones. Entonces, miren, cuando tenemos una ecuación, o bueno, cuando tenemos una función que no está despejada la y como tal, estamos hablando de funciones implícitas. Sí, no olviden este nombre, implícitas. ¿Para qué nos sirven las derivadas implícitas? Bueno, cuando nos dan una función que no conocemos, no sabemos si es función o no es función, la derivada implícita me ayuda a derivar los trozos de la función que está definida, que es diferenciable. Entonces, miren, a diferencia de las anteriores funciones, miren, esta no está despejada como tal, ¿sí? No está la y solita como venimos acostumbrados a derivar y a trabajar las funciones, ¿sí? No está de esta manera, miren, hay un cuadrado y hay otras y dentro de la ecuación, ¿sí? Entonces, miren, nosotros estamos acostumbrados a que las funciones, ¿sí? Que y dependa simplemente de x por aquí, bueno, por acá, ¿sí? Que solamente esté x acá y que la y esté solita. Miren, en este caso no está pasando esto. Entonces, este tipo de funciones, o bueno, de derivación, la vamos a llamar la forma implícita. ¿Cómo se hace? Vamos a derivar, ¿sí? Vamos a derivar, tal y como está ahí. Pero ahora, donde está y, ¿sí? Donde está y, yo lo voy a acompañar de una y' al resultado. ¿Sí? ¿Cómo así? Entonces, inicio la derivación. Entonces, derivo primero x al cuadrado. Entonces, en este caso tendremos 2x, ¿sí? Derivé de esta parte. Ahora, miren, tengo un producto aquí. Ya sabemos cómo hacer la derivada de un producto. Entonces, la derivada de la primera por la segunda. Entonces sería 1 por y, que sería y, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. En este caso sería 1, pero entonces la vamos a acompañar con la y'. Siempre donde esté la y la vamos a acompañar por la y'. Por x sería en este caso, ¿sí? 1, pero entonces 1 por y', y' por x, igual a 2y, que será la derivada de esta parte de aquí, pero entonces acompañada de y'. Entonces ahora mire, vamos a agrupar, donde está y', la vamos a agrupar. Entonces está aquí 2x más y miren, tenemos una y'. Entonces esa tenemos que pasarla al otro lado. Si está sumando, la pasamos al otro lado a restar. Entonces más y igual a 2y, y', que es este mismo término de aquí, menos, sí, ojo porque estaba positivo, y', x. Entonces miren, yo puedo, esto de aquí, lo puedo simplificar. O bueno, factorizar. No lo puedo simplificar, sino factorizar. ¿Cómo me queda la factorización de esto? De la siguiente manera. Me interesa factorizar es y'. ¿Está la y' en las dos? Sí. Entonces será y' por 2y menos x. Esta será la derivación. Perdón, la factorización. Entonces tenemos 12x más y igual a y' por 2y menos x. Entonces, miren, yo puedo ya, en este caso, ya puedo despejar simplemente y' y tendré a 2x más y
sobre, miren que está haciendo esto multiplicando, ¿cómo lo paso? A dividir 2y menos x. Y esto será igual a y'. Entonces, miren, encontré la derivada implícita de una función implícita. A continuación vamos a hablar de la regla de L'Hopital. Entonces, anteriormente mirábamos en nuestro tema de límites cuando teníamos una fracción o bueno, cualquier tipo de límites. Nuestra intención era de que ese límite no se indetermine. Principalmente mirábamos que no se indetermine en los límites fraccionarios, ¿sí? Cuando teníamos polinomios fraccionarios, ¿sí? Entonces siempre mirábamos que la parte del denominador no se haga cero. Y si se hacía cero, entonces buscábamos una manera algebraica de cancelar ese cero, ¿sí? Evitábamos esa discontinuidad. Si no había ninguna forma de evitar esa discontinuidad, pues decíamos simplemente que el límite, bueno, o tendía al infinito o no existía. En este caso, miren, tenemos este ejemplo. Bueno, primero que todo, bueno, dice que la regla de L'Hopital dice, bueno, que si tenemos, en este caso, una fracción entre dos funciones, entre la función f de x y la función f de g, y que al reemplazar el valor del límite, esta función se hace cero tanto arriba en f de x y se hace cero tanto en g de x, y no hay ninguna manera algebraica de quitar esa discontinuidad, miren. O sea, yo tengo una función arriba, una función abajo, y no hay ninguna manera algebraica de que, ni factorizando, ni bueno, ni utilizando ningún método. ¿Sí? Entonces, miren, tanto como f de x como g de y, al evaluarlo en este punto, x sub 0 se hace 0. Entonces, miren, si se hace 0 tanto la parte de arriba como la parte de abajo, o bueno, si se hace infinito la parte de arriba y si se hace infinito la parte de abajo, la regla del L'Hopital me dice simplemente que yo debo derivar arriba y abajo y evaluar en el punto que me indica el límite. ¿Sí? Entonces, si se hace 0 arriba y si se hace 0 abajo, miren, tengo 0 sobre 0, puedo utilizar la regla del L'Hopital. Si se hace infinito e infinito, también puedo utilizar la regla del L'Hopital. Bueno, si se hace 0 arriba y abajo se hace, bueno, y abajo otro número, entonces no me sirve la regla del L'Hopital. Es clara en ese sentido. Entonces, que tengo que tener siempre un 0 sobre 0 o un infinito sobre un infinito, ¿sí? Para utilizar esta regla del L'Hopital, que es muy importante, tengo que tener estas condiciones, o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En este ejemplo, entonces, miren, tengo el límite de la función x al cuadrado menos 16 sobre 4 raíz cuadrada de x menos 8, y esta función x tiende a 4. Entonces, miren, ¿qué pasa si yo reemplazo 4 arriba? Entonces tendría, miren, si reemplazo 4 aquí, tendría 4 al cuadrado de 16 menos 16. Esto será igual a 0, miren. Y si yo reemplazo este 4 acá, miren, 4 raíz de 4 sería 2. Entonces, miren, 4 por raíz de 4, o sea 2. 4 por 2, esto será igual a 8. Menos 8, 0. Entonces, miren, la regla del L'Hopital en este caso la podría utilizar, la puedo utilizar, tengo esta indeterminación 0 sobre 0, y ahora me dice que derive tanto la función de arriba, en este caso es f de x, bueno, utilicemos simplemente y será igual a x cuadrado menos 16, y la derivada será igual a 2x, simplemente 2x.
Si yo tengo la otra función y bueno, yo la llamo y1, ¿sí? Para diferenciarla de la anterior función y digo, bueno, esta es igual a 4 raíz de x menos 8. Entonces la derivada de esta función, ¿sí? Será igual entonces, ya conocemos la derivada de raíz de x, ¿sí? Que su derivada será igual a 1/2 de raíz de x. Entonces miren, tengo aquí 4 sobre 2 raíz de x, que esto será igual a 2 sobre raíz de x. ¿Qué me dice el teorema del L'Hopital? Me dice que debo evaluar en 4, ¿sí? Para 4 cada una de las dos funciones. Entonces, si yo evalúo aquí para 4, esto será igual a 8. Y si yo evalúo esta parte de acá también para 4, si yo evalúo para 4, o sea, es decir, donde está la x, evalúo 4, entonces tengo 2 sobre raíz de 4, que sería 2, que esto será igual a 1. Entonces, miren, el límite de esta función, gracias a la regla del L'Hopital, miren, es igual a 8. Entonces, nuevamente, para aplicar la regla del L'Hopital, entonces tengo que tener ya sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En este caso, miren, si yo reemplazo 4 acá me da 0, si yo reemplazo 4 acá me da 0, entonces lo que hago es simplemente derivar estas funciones y la derivada evaluarla en 4, para 4, tanto para la parte de arriba como para la parte de abajo. Sí, entonces esa sería la regla del L'Hopital. Ahí se quedan algunos ejercicios para ustedes.